Hay decisiones que parecen tan pequeñas que nadie las recuerda, excepto quienes tienen que vivir con ellas toda la vida. Esta historia no comienza con un crimen ni con una tragedia evidente. Comienza con algo mucho más peligroso, una versión conveniente de los hechos, una de esas que se repiten en voz baja, que se aceptan sin pruebas, que se sostienen porque desmontarlas sería incómodo para demasiadas personas al mismo tiempo. Imagina un pueblo donde todos saben quién eres antes de que hables, donde el apellido pesa más que la verdad, donde algunas palabras, dichas en el momento justo, pueden borrar otras para siempre. Allí, alguien tomó una decisión que creyó definitiva. No levantó la voz, no usó la fuerza, simplemente eligió el silencio correcto y dejó que los demás hicieran el resto. Alguien más cargó con las consecuencias, sin protestar, sin testigos, sin espacio para defenderse. A veces no hace falta que te expulsen de un lugar. Basta con que te miren distinto para que entiendas que ya no perteneces. El tiempo pasó, como siempre pasa. Las cosas siguieron su curso. La vida pareció acomodarse. Algunos prosperaron, otros desaparecieron del relato. Y la historia oficial quedó intacta, tan bien construida que nadie sentía la necesidad de revisarla. Hasta que un día, sin aviso, algo empezó a resquebrajarse. No fue un acto de venganza, no fue una confesión, ni siquiera fue una búsqueda. Fue un encuentro que no debía ocurrir. En un lugar donde nadie espera respuestas y en un momento en el que ya es demasiado tarde para corregir nada. Esta no es una historia sobre justicia, es una historia sobre consecuencias que llegan sin ruido, sobre verdades que no gritan pero pesan, y sobre cómo a veces el destino no castiga quitándote algo, sino obligándote a mirarlo de frente cuando En aquel ya pueblo no puedes. el polvo Escapar. se Se pegaba a la piel como si quisiera quedarse a vivir. Las casas eran bajas, de paredes cansadas, y los caminos de tierra se abrían como venas secas entre los campos. Allí nació la historia de Eladio, un hombre al que todos llamaban Don Eladio, no por cariño, sino por costumbre. Tenía tierras, tenía ganado, tenía un apellido que pesaba más que la verdad, y sobre todo tenía miedo. Miedo a perder lo que había acumulado durante años de silencio, trampas pequeñas y decisiones torcidas que nunca salieron a la luz. Eladio había aprendido pronto que en ese lugar no hacía falta ser bueno para ser respetado. Bastaba con parecerlo, bastaba con dar trabajo, con prestar dinero cuando convenía, con sonreír en las fiestas patronales y callar cuando otros caían. Así se construyen las reputaciones sólidas, esas que nadie cuestiona, aunque estén huecas por dentro. María llegó a su vida como llegan las cosas que no se consideran importantes, sin anuncio, sin ceremonia, sin intención de quedarse. Era una mujer hecha de silencios largos y manos castigadas, de esas que aprendieron pronto que decir la verdad no siempre sirve de nada. Limpiaba casas que no eran suyas, recogía restos de vidas ajenas, aceptaba monedas que no alcanzaban y sonrisas que nunca miraban a los ojos. Nadie la veía del todo, y eso fue exactamente lo que atrajo a Eladio. La miró no como se mira a una persona, sino como se mide un riesgo pequeño, algo que se puede tomar sin pagar el precio completo. Las promesas fueron bajas, casi susurradas, para que no pesaran. Los encuentros breves, para que no dejaran huella. Las ausencias largas, para que ella aprendiera a no preguntar. Hasta que la vida, que no respeta pactos hechos desde la cobardía, decidió instalarse dentro de su vientre sin pedir permiso. Cuando María se lo dijo, no hubo escándalo, no hubo reproches ni palabras duras, solo un silencio espeso, incómodo, y una mirada que no buscaba entender, sino calcular. Eladio no vio a la mujer frente a él, vio números, herencias, nombres escritos en papeles futuros. Vio a su esposa, a sus hijos reconocidos, a las tierras que podían dividirse, a los comentarios que podían crecer como fuego seco.
Pensó en todo lo que podía perder, en todo menos en esa vida minúscula que aún no latía con fuerza, pero ya exigía un lugar. En todo menos en el miedo de María, sola ante una verdad que ya no podía esconder. La respuesta llegó como llegan las humillaciones que marcan para siempre, en público, en la plaza, donde el eco no se puede borrar, delante de hombres que sabían escuchar solo lo que les convenía. Eladio negó al hijo con una serenidad que helaba la sangre. No gritó, no dudó, dijo que no era suyo, dijo que ella mentía, dijo que buscaba dinero, dijo lo justo para que el pueblo eligiera creerle, porque creerle era más fácil que mirar a una mujer abandonada, y admitir que el silencio también es una forma de violencia. María no se defendió, y no fue porque no supiera hacerlo, ni porque le faltaran palabras, ni porque no le ardiera la garganta de todo lo que quería gritar. No se defendió porque, en ese instante exacto, comprendió algo que solo se aprende cuando ya es demasiado tarde. Allí, en ese pueblo, la verdad no caminaba sola. Necesitaba escolta, necesitaba apellido, necesitaba respaldo, y ella no tenía nada de eso. Solo tenía un cuerpo cansado, una vida creciendo dentro, y demasiadas miradas esperando que se quebrara para confirmar que estaban del lado correcto. Se quedó quieta mientras él hablaba, mientras negaba, mientras convertía su intimidad en una versión conveniente. Sintió cómo el aire se volvía pesado, cómo cada palabra de Eladio cerraba una puerta invisible. Nadie la miró a los ojos, nadie le preguntó nada. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron no escuchar. El silencio colectivo fue más cruel que cualquier insulto, porque no dejaba marcas visibles, pero empujaba igual. Esa misma tarde recogió lo poco que tenía. No hizo ruido, no avisó, no se despidió. Caminó por el camino largo, el que bordea los campos secos, con una bolsa pequeña colgándole del brazo y el peso de 2 vidas apretándole el vientre. Cada paso era una despedida que nadie presenciaba. Nadie la siguió, nadie la llamó, nadie intentó detenerla. El pueblo siguió respirando como si nada hubiera pasado. Y ese fue el último empujón. El niño nació lejos, en una casa prestada que olía a humedad y a resignación. No hubo médicos de confianza ni manos familiares. Solo una mujer mayor que ayudó como pudo, y luego se fue. María sostuvo a su hijo en silencio, mirándolo como si quisiera grabarlo en la memoria por si el mundo se lo quitaba también. Lo llamó Julián, sin apellido, sin historia que contarle, sin un padre al que señalar. Lo crió con lo que pudo, no con lo que quiso. Hubo noches en las que el hambre era un sonido constante, días enteros de trabajo, hasta que las manos dejaban de responder, inviernos en los que el frío parecía instalarse dentro de los huesos. Nunca habló mal de Eladio, nunca lo nombró, no por perdón, no por grandeza, por cansancio, porque algunas ausencias crecen tanto que terminan ocupándolo todo y ya no necesitan explicación. Julián creció escuchando ese vacío. Aprendió pronto que la vida no espera, que nadie llega a rescatarte, que estudiar era una forma de resistir. No lo hacía por orgullo, sino por una herida silenciosa que le decía que rendirse no era una opción. Quería entender el cuerpo humano, quizá porque el suyo había aprendido demasiado pronto a aguantar, quizá porque, sin saberlo, ya se estaba preparando para un encuentro que nadie había planeado y que cambiaría para siempre el sentido de todo lo vivido. Mientras tanto, en el pueblo, Eladio envejecía rodeado de cosas y vacío de afectos reales. El respeto seguía intacto, la mentira también, pero el tiempo, paciente, ya había empezado a cobrar intereses, y aún no había llegado lo peor. María aprendió pronto que el exilio no siempre implica cruzar fronteras. A veces basta con seguir viviendo sin ser vista. Se instaló en una zona olvidada, donde las casas parecían apoyarse unas en otras para no caerse,
y donde nadie preguntaba de dónde venías si trabajabas duro y no molestabas. Allí, su nombre no significaba nada, y eso, al principio, fue un alivio. Trabajó donde pudo, en cocinas ajenas, en campos que no le pertenecían, lavando ropa de familias que jamás la mirarían a los ojos. Volvía cada noche con la espalda encorvada y las manos ardiendo, pero con la certeza de haber ganado un día más. Julián creció entre esos silencios. No conoció cuentos antes de dormir, ni preguntas dulces. Conoció el cansancio de su madre y la manera en que ella lo miraba como si él fuera lo único que todavía merecía la pena. Nunca le habló de su padre, no por protección consciente, sino porque nombrarlo habría sido concederle una existencia que no se había ganado. Para Julián, el padre era una ausencia sin forma, una sombra que no dolía porque no tenía rostro. Pero los niños sienten incluso lo que no se dice, y él sentía que había algo incompleto, algo que no encajaba del todo cuando miraba a otros niños correr hacia hombres que los alzaban en brazos. Mientras tanto, en el pueblo que María había dejado atrás, la historia ya no le pertenecía. Eladio la había contado a su manera, con pausas estratégicas, con palabras medidas, con insinuaciones que nadie se atrevía a comprobar. Había sembrado la duda como quien esparce semillas de mala hierba, sabiendo que crecerían solas. Dijo que ella era ambiciosa, que había querido asegurarse un futuro fácil, que lo había señalado injustamente. No necesitó convencer a todos. Bastó con que los más influyentes asintieran en silencio. Algunos sabían la verdad. La habían visto llegar a escondidas. La habían visto irse con el vientre ya marcado. Pero también sabían quién pagaba favores, quién prestaba dinero, quién decidía a quién se contrataba y a quién se dejaba pasar hambre. El silencio empezó a tener precio, y Eladio lo pagó sin pestañear. Julián creció distinto. No era el más fuerte ni el más ruidoso, pero tenía una mirada atenta, una forma de observar como si siempre estuviera intentando entender algo más profundo. En la escuela, cuando podía asistir, se sentaba adelante, no por obediencia, sino por necesidad. Quería aprender rápido, como si el tiempo le debiera algo. Estudiaba por las noches con una vela corta, mientras María cosía o simplemente dormía sentada, vencida. Hubo días en que la comida no alcanzó, días en que Julián sintió vergüenza de su ropa gastada, de sus zapatos rotos, de no poder invitar a nadie a casa. Pero también hubo algo que nunca faltó, la sensación de que rendirse no era una opción, no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque abandonar habría sido traicionar todo lo que su madre había soportado en silencio. Eladio, en cambio, prosperaba. Compró más tierras, amplió su casa, aseguró el futuro de los hijos que sí reconoció. En las fiestas, su risa se escuchaba fuerte, pero había noches en que despertaba sobresaltado, con una incomodidad que no lograba nombrar. No era culpa, era algo más seco, más parecido al miedo. Un miedo que se disolvía al amanecer, cuando volvía a convencerse de que había hecho lo correcto. El pueblo seguía girando, María seguía desaparecida, Julián seguía creciendo, y la mentira, ya asentada, empezaba a envejecer mal. Todavía nadie sabía cuánto iba a costar mantenerla. El día que María enfermó, no hubo dramatismo, no hubo aviso previo ni palabras solemnes. Fue un cansancio que no se fue al amanecer, una tos persistente, una debilidad que empezó a ocupar más espacio que la esperanza. Siguió trabajando mientras pudo, como hacen quienes saben que detenerse es un lujo. Pero el cuerpo, al final, siempre pasa factura, y cuando cayó, lo hizo sin ruido, como había vivido. Julián tenía 17 años cuando entendió que el mundo no iba a cuidarlos. La vio empequeñecerse en una cama prestada, con los ojos apagados pero aún atentos a él, como si incluso desde la fragilidad quisiera asegurarse de que no se perdiera.
No hubo dinero para médicos buenos. No hubo recomendaciones. Hubo espera. Hubo pasillos fríos. Hubo diagnósticos tardíos que llegaron cuando ya no servían para nada. María murió una mañana gris, sin reproches y sin despedidas largas. Antes de irse, solo le tomó la mano a Julián y le pidió algo que él no entendió del todo hasta muchos años después: que no se llenara de odio. No habló de su padre, no lo nombró. Se llevó ese nombre consigo, como si había llevado tantas cosas sin que nadie lo notara. Julián enterró a su madre con ayuda de vecinos que no sabían quiénes eran, pero entendían el lenguaje del dolor. Esa noche, solo, sintió por primera vez una rabia limpia, directa, sin palabras bonitas, no contra nadie en particular, sino contra la injusticia completa de haber nacido sin elección, contra un padre sin rostro, contra un pueblo que nunca conocería, contra una vida que parecía exigirle siempre más que a otros. Fue entonces cuando decidió irse, no huir, sino marcharse con intención. Sabía que quedarse significaba repetir, y él no quería repetir nada. Se fue con una mochila ligera y una determinación pesada. Trabajó en lo que apareció, cargando sacos, limpiando, durmiendo poco. Estudió por las noches, primero lo justo, luego más. Descubrió que tenía una memoria firme y una paciencia infinita, dos virtudes nacidas de la necesidad. Entrar a estudiar medicina no fue un milagro, fue una acumulación de renuncias, a la comodidad, al descanso, a cualquier distracción que no tuviera que ver con avanzar. Julián no quería prestigio, no soñaba con dinero. Quería entender por qué su madre había tenido que morir así. Quería que otros no lo hicieran. Y aunque aún no lo sabía, quería estar preparado para un encuentro que la vida guardaba con crueldad precisa. Mientras tanto, Eladio empezó a sentir el desgaste, no físico al principio, sino social. Sus hijos crecían y cuestionaban. Su esposa envejecía con silencios cada vez más largos. Las tierras seguían produciendo, pero ya no como antes. El mundo cambiaba. Los jóvenes se iban. El respeto automático empezaba a agrietarse. Y con él, la sensación de control que siempre había protegido su conciencia. Una tarde cualquiera, Eladio se desplomó en su propia casa. Dolor en el pecho, sudor frío, miedo real. Por primera vez. Lo llevaron al hospital más cercano, uno de esos que hacen lo que pueden con lo que tienen. Allí, entre paredes gastadas y olor a desinfectante barato, el destino decidió tensar el hilo. Julián estaba de guardia esa noche. Había regresado a la región hacía poco, como médico joven, cansado pero competente. Cuando lo llamaron, no sabía a quién iba a ver. Entró a la habitación sin expectativas, con el rostro profesional que había aprendido a usar para protegerse, y entonces lo vio. No lo reconoció de inmediato. El tiempo había hecho su trabajo, pero algo en ese cuerpo vulnerable, en esa respiración forzada, en esa fragilidad que no encajaba con la imagen de poder que nunca conoció, le provocó una presión extraña en el pecho. Revisó los papeles, leyó el nombre, el apellido. La herida que nunca tuvo nombre encontró uno. Julián no dijo nada. No levantó la voz. No preguntó por el pasado. Solo hizo lo que sabía hacer. Lo que aún no sabía era cuánto le iba a costar hacerlo bien. Julián salió de la habitación con el pulso firme y la mente en silencio. No porque no sintiera nada, sino porque había aprendido, a fuerza de pérdidas, a guardar el temblor para después. En el pasillo respiró hondo, como si el aire pudiera ordenar lo que acababa de descubrir. El nombre seguía allí, escrito en la carpeta, pesado, definitivo. No había duda posible. El hombre que jadeaba en esa cama era el mismo que había decidido, años atrás, que él no merecía existir. Pidió los estudios con una calma que no era natural. Dio indicaciones precisas. Habló con enfermeras, con otros médicos, con la misma voz que había usado tantas veces para salvar desconocidos. Nadie notó nada raro.
Nadie podía imaginar que en ese hospital, esa noche, no solo se estaba luchando contra una enfermedad, sino contra una historia mal enterrada. El diagnóstico era grave. Eladio necesitaba una intervención urgente. No había tiempo para traslados largos ni para segundas opiniones. Si no se actuaba bien, moriría. Y si se actuaba mal, también. Julián entendió de inmediato que nadie más estaba en mejor posición para hacerlo. No por ego, sino por conocimiento. Conocía ese hospital. Conocía sus límites. Sabía cómo improvisar cuando faltaban recursos. Sabía, sobre todo, que si se apartaba, tendría que vivir con la pregunta para siempre. Entró de nuevo a la habitación. Eladio abrió los ojos apenas. Estaba débil, reducido a un cuerpo que ya no imponía respeto ni miedo. Miró a Julián sin reconocerlo. Vio a un médico joven, serio, concentrado. Nada más. Julián sintió una punzada seca, no de odio, de evidencia. Para su padre, seguía siendo un extraño, como siempre. «Vamos a hacer todo lo posible», dijo Julián, con una voz que no tembló. Eladio asintió apenas. Quizá quiso decir algo más, quizá no. En ese momento, ya no tenía el control de nada. Lo llevaron al quirófano. Las luces se encendieron. El mundo se redujo a instrumentos, a sangre, a decisiones rápidas. Allí no había pasado ni futuro, solo presente absoluto. Durante horas, Julián sostuvo una vida que había sido construida sobre la negación de la suya. Cada sutura, cada movimiento, cada segundo contado era una contradicción brutal. Podía haber fallado. Nadie lo habría acusado. Pero no falló. No porque fuera mejor persona, sino porque había decidido, hacía mucho tiempo, no convertirse en aquello que lo había roto. La cirugía fue un éxito. Parcial, pero suficiente. Eladio sobrevivió. Cuando despertó, lo hizo confuso, agotado, con la sensación extraña de haber regresado de un lugar oscuro. Julián estaba allí, revisando los monitores. No había satisfacción en su rostro, tampoco orgullo, solo cansancio. «Gracias», murmuró Eladio con dificultad. Julián levantó la vista. Lo miró como se mira a alguien que ha hecho daño sin saber cuánto. Asintió. No respondió. No era el momento. O quizá nunca lo sería. Los días siguientes fueron de recuperación lenta. Eladio preguntó por su médico varias veces. Algo en él le resultaba familiar, inquietante. La manera de observar, el silencio, la firmeza. Julián respondía lo justo. Cumplía, cuidaba, se mantenía distante. Una tarde, Eladio habló de su vida, de sus tierras, de sus hijos, de decisiones difíciles, de errores que no nombró como tales. Julián escuchó sin interrumpir. Cada palabra era una confirmación. Nunca hubo arrepentimiento real, solo justificaciones envejecidas. Antes de salir, Julián dejó algo sobre la mesa. No era una carta, no era una acusación. Era un documento antiguo, amarillento, que había guardado durante años. El acta de nacimiento, el nombre de la madre, la fecha, todo lo que había sido negado. Cuando Eladio terminó de leer el documento, levantó la vista con dificultad. Tenía los ojos húmedos, la voz rota, el cuerpo vencido por algo más que la enfermedad. Miró al médico como quien intenta agarrarse a la última oportunidad que le queda. Cuando levantó la mirada, Julián ya estaba en la puerta. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me salvaste? Después de todo». Julián se quedó quieto un instante, con la mano ya apoyada en la puerta. No suspiró, no dudó, no habló desde el orgullo ni desde el perdón. Habló desde un cansancio antiguo, de esos que no necesitan adornos. «Porque yo no podía hacer lo mismo que usted hizo conmigo», dijo con claridad. «Porque alguien tenía que cortar esta cadena. Porque yo no iba a vivir sabiendo que dejé morir a una persona, solo porque me negó cuando más lo necesitaba». Eladio bajó la mirada. No hubo réplica posible. «Yo no lo salvé por usted», continuó Julián, sin elevar la voz.
Lo hice por mí, para no convertirme en el mismo hombre que abandonó y mintió. Abrió la puerta. Ahora tendrá que vivir con la verdad, añadió. Eso ya no depende de mí. Y se fue. Después de que Julián cerrara la puerta, el silencio se volvió insoportable. No el silencio habitual de los hospitales, lleno de pasos lejanos y máquinas respirando, sino otro más denso, más íntimo, uno que no se puede apagar con ruido. Eladio se quedó solo con el documento entre las manos, mirándolo como si fuera un objeto extraño que hubiera aparecido de repente para reclamarle algo que llevaba décadas evitando. Leyó una y otra vez el nombre de María, la fecha, el lugar, el apellido que no estaba. Sintió cómo el pecho, recién remendado, se le cerraba de una forma distinta, más profunda que el dolor físico. Por primera vez, la mentira no tenía a quien proteger. No había esposa a la que tranquilizar, ni hijos a los que mantener al margen, ni vecinos a los que convencer. Solo estaba él, envejecido, sostenido por una vida que había sido salvada por alguien a quien había condenado antes de nacer. Recordó el día en la plaza con una claridad cruel, no como lo había contado tantas veces, sino como realmente había sido. Recordó el temblor breve que había sentido antes de negar al niño, el alivio inmediato después, la manera en que el pueblo había aceptado su versión sin demasiadas preguntas. Recordó cómo esa mentira se convirtió en un pilar más de su poder, una prueba de que podía torcer la realidad a su favor. Ahora entendía el precio, no porque se lo explicaran, sino porque lo estaba pagando solo. Cuando regresó a su casa días después, ya no era el mismo lugar. Las paredes seguían en pie, las tierras seguían allí, pero algo se había roto. Los hijos lo miraban distinto. La esposa, más cansada que nunca, percibía que algo había cambiado, aunque él no se atreviera a contarlo. Eladio intentó retomar el control, pero el control ya no obedecía. Era como intentar sujetar agua con las manos. Pasaron semanas. Eladio preguntó por Julián. En el hospital le dijeron que había pedido traslado, que no había dejado dirección, que no acostumbraba a explicar sus decisiones. Esa ausencia fue más dura que cualquier reproche. No había oportunidad de explicarse. No había posibilidad de pedir perdón de la forma que él entendía. No había escenario público donde lavar su conciencia. Intentó hablar del tema por primera vez con alguien del pueblo. No encontró palabras. La historia que había sostenido durante años no tenía espacio para la verdad. Decirla implicaba desmontarlo todo. Implicaba reconocer que su respeto se había construido sobre el abandono, que su prosperidad había crecido mientras una mujer caminaba sola, embarazada, hacia ningún sitio. Algunas noches soñaba con María, no como la mujer cansada que fue, sino como la joven que lo miraba sin exigirle nada. Despertaba con la garganta seca, con una sensación de pérdida que no sabía dónde colocar. No era arrepentimiento puro, era algo peor. Era saber que ya no había forma de reparar. Mientras tanto, Julián había vuelto a marcharse, no huyendo, sino cerrando. Sabía que quedarse habría sido prolongar una herida que no necesitaba más profundidad. Había cumplido su parte sin hacerlo público. Había roto la cadena sin aplausos. Y eso, aunque nadie lo supiera, le permitió respirar por primera vez sin el peso constante de lo no dicho. Eladio envejeció rápido después de aquello, no por enfermedad, sino por desgaste. La mentira, al perder utilidad, empezó a consumirlo desde dentro. Seguía siendo respetado, seguía teniendo tierras, pero ya no podía mirarse sin ver al niño que negó y al hombre que le devolvió la vida sin pedir nada. Y entendió, demasiado tarde, que algunas decisiones no se castigan con pérdidas visibles, sino con la imposibilidad de ser salvado de uno mismo. Todavía quedaba un último movimiento del destino, uno que no traería redención, pero sí una verdad imposible de esquivar. Eladio supo que el final se acercaba no por el cuerpo, sino por la memoria.
Empezó a recordar cosas que había pasado la vida evitando, no los grandes momentos, sino los detalles pequeños, esos que nunca parecieron importantes y que ahora regresaban con una precisión cruel. La forma en que María bajaba la mirada cuando él hablaba, el gesto exacto con el que se acomodaba el vestido cuando estaba nerviosa, el silencio con el que aceptó su negación pública sin derrumbarse. Nada de eso había desaparecido, solo había estado esperando. Una mañana, sin avisar a nadie, pidió que le prepararan el caballo viejo que ya casi no usaba. Dijo que necesitaba ver unos terrenos. Nadie discutió. Ya no tenía fuerzas para imponer, pero aún conservaba la autoridad suficiente para que no le hicieran preguntas. Cabalgó despacio, dejando atrás el pueblo, siguiendo un camino que creía olvidado y que, sin embargo, su cuerpo recordaba mejor que su conciencia. Llegó al lugar donde, años atrás, alguien le había dicho que María había sido enterrada. No había lápida digna, solo una cruz sencilla, torcida, casi comida por el tiempo. Eladio bajó del caballo con dificultad. Se quedó de pie un largo rato, sin saber qué hacer con las manos, con las palabras, con la culpa que por fin había dejado de ser abstracta. No rezó, no pidió perdón en voz alta, no prometió nada. Entendió que cualquier gesto sería insuficiente, que el daño no se equilibraba con arrepentimiento tardío. Allí, frente a esa tierra silenciosa, comprendió algo que nunca había querido aceptar, que no había sido un error, ni una confusión, ni una decisión difícil. Había sido una elección, y las elecciones, a diferencia de los accidentes, no se borran. Esa misma tarde, su salud volvió a quebrarse. Esta vez no hubo hospital cercano que lo salvara. Murió en su casa, rodeado de objetos, de herencias ordenadas, de una vida aparentemente completa. El pueblo acudió al entierro. Hubo palabras amables. Hubo silencios respetuosos. La historia oficial se mantuvo intacta. Nadie habló de María. Nadie habló de Julián. La mentira sobrevivió al hombre que la había creado. Julián se enteró semanas después. No sintió alivio, tampoco tristeza pura. Sintió algo más difícil de nombrar. Una calma extraña, acompañada de un vacío que no pedía ser llenado. No asistió al funeral. No reclamó nada. No corrigió versiones. La verdad, ya no necesitaba testigos. Continuó ejerciendo la medicina en lugares donde nadie preguntaba por apellidos. Salvó vidas que no tenían relación con la suya. Siguió adelante con la certeza de haber hecho lo único que estaba en sus manos sin traicionarse. Nunca habló de su padre. Nunca necesitó hacerlo. Algunas historias no se cuentan porque hacerlo las empobrecería. Años después, alguien le preguntó una vez por qué había elegido ser médico. Julián respondió sin pensarlo demasiado. Dijo que había aprendido muy pronto lo que cuesta no ser cuidado, y que, cuando nadie te sostiene, o te endureces, o aprendes a sostener a otros. El pueblo siguió existiendo. Las tierras cambiaron de manos. Los nombres se borraron, pero la historia quedó flotando, invisible, como quedan las cosas importantes. No como una lección clara, sino como una herida abierta para quien se atreva a mirarla. Porque hay actos que destruyen en el momento y otros que destruyen cuando ya no queda tiempo para repararlos. Y esa es la forma más cruel de todas. Hay historias que no terminan cuando se apagan las palabras, sino cuando el silencio empieza a doler distinto. Esta es una de ellas. No deja alivio fácil, no ofrece finales limpios, no reparte justicia de la forma en que nos gustaría, porque la vida real rara vez lo hace. Aquí no hubo reencuentros cálidos ni abrazos tardíos que curaran décadas de abandono. Solo hubo una verdad que llegó cuando ya no podía cambiar nada, y un acto de humanidad tan grande que no necesitó ser nombrado para ser inmenso. Quizá lo más desgarrador no fue la negación pública, ni la mentira sostenida durante años, ni la codicia que disfrazó el abandono de dignidad. Lo más desgarrador fue que el hijo
No necesitó vengarse para demostrar quién era. Eligió no parecerse a aquello que lo había roto. Eligió salvar sin reclamar. Eligió cerrar la herida sin arrancarla del todo. Y esa elección, silenciosa y solitaria, es la que deja esta historia clavada en el pecho. Tal vez, mientras escuchabas, pensaste en decisiones pequeñas que parecieron inofensivas, en palabras que no se dijeron, en responsabilidades esquivadas, en personas a las que se negó un lugar por miedo, por orgullo o por comodidad. Esta historia no señala con el dedo, solo deja una pregunta flotando, incómoda, inevitable. ¿Qué círculos crees haber cerrado, que en realidad siguen esperando? Si esta historia te ha atravesado, si te ha dejado quieto por dentro aunque sea un instante, te invito a que la compartas, a que le des like, a que te suscribas, no por números, sino para que estas historias sigan encontrando a quienes las necesitan en el momento justo. Aquí no contamos relatos para entretener, sino para acompañar. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, hay silencios que protegen y otros que condenan para siempre.